Pues de nuevo estoy hoy con ustedes en una entrega más de esta secuencia orientada a los compañeros psicoterapeutas sobre la psicoterapia como un hecho bioético. Es decir, una reflexión en cuanto a un tema que pienso yo, como ya lo vieron ustedes, es un tema amplio y que jamás hay que descuidar. Habíamos trabajado en la primera sesión eh, la distinción entre un enfoque psicoterapéutico y una mera estrategia y se habló ampliamente al respecto. Y por otro lado, el psicoterapeuta como alguien que tiene que asumir qué lugar le va a dar al usuario que se acerca en sus servicios de una visión antropológica. Estos son los dos temas que vimos la vez pasada y hoy vamos a ver algunos temas que tienen que ver con la religión, que es importante, sobre algunos elementos más sobre la capacidad de reflexión del usuario y otro más sobre aspectos, adentrándonos a los aspectos metodológicos. No hay que temerle al tema de la epistemología y al tema metodológico, son esenciales y lo vamos a ver muy ricamente. Vayámonos entonces al primer aspecto, que es el de la religión del usuario. Para nosotros es muy importante que nos quede claro cuál es la religión de nuestro usuario. El 80% de los usuarios que llegan a los despachos de estos espacios reflexivos, a estos despachos, pues son cristianos católicos. ¿Sí? Y el resto son personas no creyentes, no religiosas, y nosotros tenemos que dar cuenta de ese elemento. Para empezar, la religión no está en cuestión. El no ser religioso tampoco está en cuestión. Nosotros jamás debemos de hacer ese tipo de cuestionamientos, porque entramos entonces en los terrenos de los juicios de valor. Y la psicoterapia es un espacio ausente de los juicios de valor. Entonces, ¿qué es cuál va a ser la postura que va a asumir el psicoterapeuta? Que aparte de todo, si es religioso, ¿sí?, o si no lo es, debe demandar hacia un espacio entre paréntesis su posicionamiento religioso. ¿Sí? El terapeuta no tiene por qué andar dando sermones, ni homilías, ni la pastoral, ni el servicio religioso, ni en lo absoluto. Entonces, queda fuera la religión o no religión del psicoterapeuta y queda dentro del proceso de estudio la religión de nuestro usuario. Ahí sí nos importa su religión. ¿Por qué? Porque es importante. Porque lo que nosotros vamos a cuestionar no es su confesión religiosa, sino su vida práctica religiosa. Esa sí va a estar en cuestión. ¿Sí? La vida práctica religiosa sí está en cuestión. La confesión no. La decisión no. ¿Se dan cuenta qué interesante? Bueno, pero entonces a nosotros, ¿por qué sí nos importa como psicoterapeutas
la vida práctica religiosa de nuestro usuario. Bueno, porque es parte de su vida. Y su vida está o no matizada por esa confesión religiosa, por esa decisión religiosa. Y entonces, la coherencia y la congruencia son las que van a estar en cuestión. Pero resulta ser que para que tú puedas hacer esa tarea, pues necesitas estar bien claro y bien conocido. Nuestra mayor obligación como psicoterapeutas en un mundo latino, ¿sí?, pues es que tenemos que conocer perfectamente la religión cristiana católica, cuáles son sus bases, fundamentos, historia, ¿sí? Sí, tenemos que estudiar, sí. Pues miren, ahorita no tengo la mano, pero pues pues yo tengo por acá ya incluso algunos libros escritos, Semana Santa, el juicio final, las enseñanzas del Maestro Jesús, las aportaciones del Padre Pierre Teilhard de Chardin, sí, y no tiene que ser religioso, pero sí debe de saber, ¿sí?, qué es la vida, ¿sí?, de un cristiano católico, ¿sí?, o de una persona que no es religiosa, pero que de pronto le saltan destellos religiosos, y entonces también hay que confrontar, hay que cuestionar. Entonces es muy importante, es muy importante. Primero, que la manera en que tú mismo ves la religión católica, la práctica religiosa católica, cristiana católica, protestante casi no viene a terapia, de pronto si alguien se escapa y dice, pues lo necesito, aunque diga el pastor que no, pero sí lo necesito, bienvenido, ¿sí? Y no se toca su religión ni de eso se va maravillados. Pero nosotros tenemos que conocer perfectamente cuando el usuario está usando la religión para escudarse en ella, para no hacer conciencia de sí. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Pues es que tienes que ser un estudioso de la religión cristiana católica, un tanto de las aportaciones de las religiones protestantes. Todas son hermosas, no se hagan bolas, ¿sí? Y aunque no seamos, aunque tú no seas, aunque seas, no tengas ninguna religión y seas, ¿qué será? Pues, un libre pensador, pues de todas maneras nos tenemos que conocer perfectamente, sobre todo para los cristianos católicos, el Nuevo Testamento, las actas del Concilio Vaticano II, algunas obras maravillosas de algunos autores que nos ayudan muchísimo. ¿Para qué? Pues para que el cristiano católico, cuando lo confrontes en temas religiosos, se sienta cobijado con tu confrontación. ¿Cuál es la mejor manera de confrontar? Esto es hermosísimo. La propia vida del Maestro Jesús. Y si tú te pones a estudiar la vida del Maestro Jesús, que está en los evangelios y en algunos textos no religiosos, serios, muy serios, entonces te vas a dar cuenta de que, caramba, pero entonces, no. Y como yo estaba escuchando ayer, una intervención de un sacerdote católico que cuestionaba, ¿para qué vienes a tomar ceniza si eres, y da una serie de incongruencias que no tengo por qué repetir, ustedes véanlo? Y joven, más o menos unos 40 años, el sacerdote, y entonces digo, pues tiene razón, pero también nosotros podemos hacer esas confrontaciones, ¿sí?
Sí, no pasa nada, nomás sí tienes que ser un excelente conocedor. Pero si eres cristiano católico, aún tu propia religión debe ponerse entre paréntesis y sacarse del momento terapéutico, porque la única materia prima de la psicoterapia, del espacio reflexivo, es la subjetividad del usuario, no la nuestra. Sí, ahí se tienen que poner un poco pendientes. Y entonces, por ello, debe de ser un profundo estudioso de los orígenes y de las prácticas religiosas. ¿Qué vamos a confrontar? Pues lo que sea incoherente en los predicados, en los dichos, y lo que sea incongruente entre la evidencia y los dichos. Sí, y hay estudios hermosísimos sobre la práctica religiosa. No, olvídense, hay material. Entonces, se dan cuenta qué importante es dentro de la reflexión de la psicoterapia como un hecho bioético, ¿sí? Reconocer que el otro puede tener o no tener una religión y que eso es importante. Eso es importantísimo en su reflexión, y que nosotros podremos también tener o no tener confesiones religiosas, pero cualquiera de ellas, cualquiera que sea la condición, nosotros tenemos que ponerlas entre paréntesis, echarlas a un lado, porque no podemos influir el momento reflexivo con nuestras confesiones o ausencia de confesiones. Vean ustedes que a mí este tema, la verdad, me gusta mucho. Cuando yo descubrí que esto era importante, le dediqué cerca de, ¿qué serán? 2 o 3 años, a estudiarlo profundamente. Tengo que reconocer que estudié en la Universidad de Navojoa, antes Colegio del Pacífico, que es una universidad protestante, y yo ahí tuve la oportunidad de estudiar profundamente desde su visión, y luego adentrarme en el mundo cristiano católico. Y entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo a que la gente comprenda que aún su incongruencia religiosa puede generar tensión y angustia en el hogar. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Ese es maravilloso. Vamos entonces al otro punto. Esto ya tiene que ver con la reflexión, la capacidad de reflexión de nuestro usuario. ¿Sí? Miren, en las psicoterapias, ya les adelanté, se requiere cierta capacidad de abstracción. Acuérdense que nosotros tenemos una evolución de pensamiento. Sí. Y entonces en esa evolución de pensamiento, las que más recordamos son la preoperacional, la operacional, la abstracta, y el pensamiento crítico. Alguien lo conoce como pensamiento mágico, pensamiento concreto, pensamiento abstracto y pensamiento crítico. ¿Sí? No son fases que se dan por decreto, es una evolución que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los procesos educativos, y nosotros tenemos que decidir. Y es que desde que estás haciendo psicoterapia, ya lo decidiste. Ahora falta que sepas qué decidiste. ¿A qué me refiero? La visión antropológica de tu usuario. ¿Sí? ¿Qué visión, qué perspectiva tienes tú de esta persona en su capacidad o no para reflexionar? Eso es fundamental en la relación psicoterapéutica. Nosotros vamos a decidir
¿sí? O ya lo hemos decidido y no nos hemos dado cuenta. En términos de reflexión o capacidad de reflexión, ¿sí? ¿Cuál es nuestra visión? Porque, insisto, la visión antropofilosófica o antropológica es la del psicoterapeuta. Y entonces, asumir, es que yo creo que mi paciente no es capaz de reflexionar. O, no, es que yo creo que mi usuario, que mi paciente sí tiene capacidad de reflexionar. Si no le otorgas la capacidad de reflexionar, entonces, pues es muy posible que en cuanto se te acaben los recursos de intervención, termines aconsejando, sugiriendo y en el peor de los casos, todo un enfoque dedicado a aumentar la tasa de respuestas de un individuo, habiendo escogido una conducta de sus expresiones base, ¿sí? Y decir, esta es la conducta que quiero aumentar con un programa de reforzamiento, por supuesto, de condicionamiento operante, y decidir si haces un programa de razón fija, de razón variable, de tiempo fijo o tiempo variable o combinaciones. Pero eso es no reconocer la capacidad del usuario para reflexionar. No, pero es que también le doy capacidad para que procese y memorice. Sí, pero no le estás reconociendo su capacidad de reflexionar. Porque la subjetividad en ese enfoque no es aceptada. Entonces ahí no estoy reconociendo la capacidad del otro para reflexionar. ¿Sí? Entonces, lo aconsejo, le sugiero o lo refuerzo. Sí. En cambio, si le reconozco su capacidad de reflexionar, entonces tendré que asumir primero que efectivamente yo quiero trabajar en los procesos reflexivos de mi usuario y entonces ponerme a estudiar, a capacitarme y a hacer un proceso de análisis didáctico por muchos años. Porque he decidido que mi usuario sí tiene la capacidad de reflexionar, pero necesito las bases antropofilosóficas, epistemológicas y metodológicas para poder hacerlo, y eso es un entrenamiento muy largo, pero la cosa es que empiezas el entrenamiento y empiezas a ver usuarios. Entonces, el primer paso es reconocer que el individuo que está ahí enfrente de mí es un individuo capaz de reflexionar sobre sí mismo. ¿Sí? Para ello, tengo que establecer en qué momento de su desarrollo evolutivo de pensamiento está llegando. Y no tiene que ver con la edad. Puede tener la persona 35 años y tener un proceso evolutivo de pensamiento concreto. ¿Sí? Sí. No, salen de doctorados con pensamiento concreto, no se asusten. ¿Sí? Máxime en las maestrías y en los doctorados tecnificados, donde el alumno va por puras técnicas y las instituciones universitarias ofrecen técnicas y no le ofertan al alumno el conocimiento y la práctica de procesos reflexivos. Cuidado con lo que compran en términos de maestría y doctorado. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, en el momento en que reconozco al usuario como un individuo capaz de reflexionar, inmediatamente tengo que respaldarme con profundos estudios de neurociencias que tienen que ver con la conciencia de vigilia, con la conciencia reflexiva, con los procesos de la memoria, ¿sí? Es decir, poder ver
¿sí? Desde las neurociencias, la experiencia subjetiva. Pero aparte, hay que estudiar profundamente sobre los procesos, sí, los fisiológicos, sí, pero además estudiar, leer mucho sobre naturaleza y cultura humana. Y es que eso es importantísimo. Entonces, reconozco al individuo como una entidad reflexiva, ¿sí? Y además que ese individuo reflexivo se pone de frente a un objeto de conocimiento por descubrir. Y ese objeto por descubrir, no hay que perdernos. El objeto por descubrir, el objeto de conocimiento que su usuario va a descubrir es su propio psiquismo, su sí mismo. Grábense esa frase, sí mismo, con acento, sí mismo. Entonces vamos a trabajar en conciencia reflexiva, a veces en conciencia de vigilia, a veces en conciencia reflexiva. Y hay momentos que nos quedamos en lo más profundo de la conciencia reflexiva. Y ahí es donde nuestro usuario va a ser el autoconocimiento, aquel que modifique su horizonte experiencial. Eso que le sirve para ver mundo o para no ver. ¿Se dan cuenta qué impresionante? La psicoterapia y el usuario en psicoterapia está realmente en una exploración socrática. Luego les platicaré un poco de eso, pero por lo pronto hay que dejarlo ahí, ¿sí? El usuario está en una exploración socrática y siempre va a hacer su revisión, su indagación de sus modos de vida a través de procesos. Cuando yo digo procesos, estoy abriendo una inmensa categoría que tiene que ver con el descubrimiento de sí. Y yo un día una chica que luce sus temas, estos del reforzamiento, decía, no, es que no todo es proceso. Caramba, hasta aplicar el condicionamiento operante es proceso. Hacer la historia clínica conductual es un proceso. Establecer la línea base del usuario es un proceso. Sentarte a diseñar tu programa de reforzamiento es un proceso. Y me decía, no, es que usted todo quiere entender a través del proceso. Pues por supuesto, ¿sí? El proceso es importantísimo. Pero vuelvo entonces al mundo de la subjetividad. En el mundo de la subjetividad, entonces, el usuario hace su exploración a través del método socrático. ¿Y qué es el método socrático? Pues es un método de escucha activa, el más antiguo de los métodos de escucha antigua que existe en el mundo cultural, ¿sí? Y tú lo puedes aprender leyendo los libros estos de los diálogos de Platón, ¿sí? A ver, más o menos, aquí así, ahí donde está mi dedo, ahí están los diálogos de Platón, luego un diálogo bajo para que los conozcan, ¿sí? Y precisamente esos diálogos que les recomiendo, los de Editorial Porrúa, porque casi están todos, faltan uno o dos, y creo que sobra uno o dos, pero bueno, eh, eh, esos son de los primeros libros que ustedes van a comprar. ¿Por qué? Porque son muy baratos, ¿sí? Y luego me escriben, me dirán, Alfonso, ¿con cuál empiezo? Y de todas maneras, cuando ya lleguemos a ese momento, o si las preguntas son varias, pues hacemos
una sesión exclusivamente sobre el método socrático, que está puesto en los diálogos de Platón, que tú puedes comparar en Porrúa, y creo que sale como 170 pesos los 2 tomos, ¿sí? Huelen un poquito feyitos, pero son económicos, y eso, mira, con que los tengas ahí, en todo caso, como ya estás acostumbrado a los cubrebocas. Yo hay libros, quiero decirles que como son muy viejos porque ya no los editan, y yo me he dado a la tarea de buscar libros por todo el mundo de habla hispana. He traído libros de España, de Argentina, de Uruguay, de donde se ha podido. ¿Por qué razón? Porque son libros que son muy pues huelen fellito, ¿sí? Pero resulta que no hay más, y como las editoriales no quieren vender este tipo de libros, porque según ellos no van a tener, ¿cómo se dice?, venta. Pues luego, mira nomás, les voy a mostrar. Corresponde la correspondencia entre 1909 y 1939 de Sigmund Freud con Oscar Pfizer. Mira. ¿Te das cuenta? Pero resulta que estos libros, a pesar de que los hemos sometido a tratamientos. Aquí tenemos un equipo para tratar los libros, para curarlos, porque vienen con sus enfermedades, sí, el papel y todo, no crean, sí. Entonces resulta que a veces uno tiene que ponerse cubrebocas para leer esos libros, sí, quiero que sepan. O a veces los mete uno en bolsas de nylon para poderlos leer. Sí, el mundo de la lectura es un mundo maravilloso. Bueno, dejemos eso, era un tip. Entonces resulta que la exploración socrática siempre se da en términos de proceso, ¿sí? Cuando se dice proceso, queda excluido el estímulo-respuesta, la relación causa-efecto, la lógica como productor de conocimiento. Esos elementos los vamos a revisar en otros momentos, pero voy a volver a leerlo tal y como lo escribí. Cuando se dice proceso, queda excluido el momento del estímulo-respuesta, porque ese no es reflexivo, la relación causa-efecto, que tampoco lo es, y la lógica como productor de conocimiento. Por supuesto que ninguno de esos. ¿Qué sí es proceso? Fíjense qué bonito. ¿Qué sí es proceso? La vivencia que se estudia, se realiza, este estudio, esta indagación, en tiempo y espacio vivido. Y ya abrí otra categoría hermosísima sobre el tiempo y el espacio vivido. Y como estoy moviendo ahorita la biblioteca, ¿qué creen? Acabo de ver un libro hermosísimo que vamos a ver para checar ese tema, ¿sí? Entonces, la vivencia siempre se estudia en tiempo y espacio vivido. Es decir, que la conciencia no tiene el tiempo ni el espacio medido. No es de minutos, no es de horas. No. Es otro mundo. Y también en el espacio, ¿sí? También en el espacio, no es espacio medido, es espacio vivido. Entonces, cuando yo he hablado de tiempo y espacio vivido, he abierto una categoría hermosísima que nos permite entonces hacer que llevar al usuario a que haga su investigación de sí a través de el estudio de los procesos, que se descubra en sus procesos. Ustedes lo pueden practicar con sus niños, con sus hijos o con sus nietos cuando el niño se tropieza. Y entonces, mágicamente, la madre o el padre o alguien puede decir:
Ay, es que te tropezaste porque está endiablado ese desnivel, ¿sí? Ese pensamiento mágico. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Y cómo te tropezaste? ¿Sí? Si ya oyó a la mamá, pues si no, pues que el diablo me aventó. No, pero no, espera, antes de que apareciera la entidad esa, ¿cómo venías caminando? No, pues es que venía, ya sí, ya me acordé, venía caminando y viendo mi robot porque le quería mover la mano hacia un lado y me caí. No, momento, hay que ir más de paso, porque no le moviste la mano al robot y te caíste. No, y venías caminando, sentías el piso plano y hay un momento en que se te acaba el piso por el desnivel y tú no alcanzaste a reaccionar a ese desnivel. Mira, ven, vamos a caminarlo. Mira, ay, sí es cierto, y no lo detecté. Pero si el desnivel está ahí desde hace mucho tiempo, exactamente. Entonces vamos a ayudarlo a que interiorice que ahí hay un desnivel. Fíjense qué hermoso. Y dirán usted, entonces no lo ha interiorizado. No. Entonces, ¿qué ha estado pasando con nuestra vida? Porque entonces, es decir, que lejos de interiorizar las actitudes de alguien que a lo mejor han sido violentas, las normalicé. Pero nunca interioricé mi proceso de participación en un momento violento. Por lo menos al principio, para alejarme. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Volvemos al niño del pasillo. Entonces, y es que saben que me acordé de un pasillo que hay ahí en Guadalajara. Mi Guadalajara pues es mi segunda ciudad, pues ahí estudié casi todo mi camino, menos la prepa y la secundaria, pero todo mi camino universitario está allá, salvo en Chihuahua, cuando hice la licenciatura en filosofía, no terminada porque no hay necesidad de colgarse tantos títulos, nomás quería que me enseñaran a pensar filosóficamente. Pero sí, Guadalajara es una de mi segunda ciudad. Y entonces, pues hay una heladería por ahí cerca de Gandhi, y entonces en esa heladería para entrar, riquísimo, aquello, pues un pasillo largo. ¿Sí? Pero es un pasillo que adormece y adormece a los niños, ¿sí? Y entonces de pronto chocan con la pared o algo así porque se adormecen, no tienen interiorizado el pasillo y sobre todo a larga distancia y sobre todo porque el niño va viendo su teléfono, tableta, su Nintendo, en fin, ya saben, ¿no? Los niños de hoy, ¿no? Entonces, entonces nosotros tenemos que ayudar al niño a que interiorice ese desnivel. Ya que lo ha interiorizado, que ve entonces sus procesos de descuido. Ah, qué bonito. Sus procesos de descuido. Ustedes dirán, entonces el descuido es un proceso. Por supuesto que el descuido es un proceso. Ya lo veremos. Ya lo veremos en las temáticas, porque también vamos a abrir cosa temática, porque de pronto necesitamos ver cosa temática, ¿no? Vida cotidiana. Y sí necesitamos verla porque ustedes vayan viendo cómo se aplica esto. ¿Sí? Y se han dado cuenta que no hemos enjuiciado. No hemos enjuiciado. Porque cuando tú ayudas al otro a descubrir procesos, no estás enjuiciando. Claro, en una relación de con el otro, entonces está participando con motivaciones y con intereses. Y con deseo de armonizar. Y no estoy diciéndolo en sentido positivo, solamente neutro, en sentido de armonizar, pero planteado neutro, porque luego vamos a ver que también tiene sus bemoles. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Entonces, ¿qué sí es proceso? Cuando la vivencia se estudia
en las categorías de tiempo y espacio vivido para superar el estudio ingenuo de la vivencia. ¿Qué quiere decir esto? Desgraciadamente, en la universidad, en la licenciatura y en la maestría, nos han enseñado que ver el recuerdo tal y como nos lo relata el usuario es realmente el recuerdo. ¿Y qué creen? Por eso estamos aquí, porque ese recuerdo es ingenuo. Ese recuerdo tiene que pasar por un proceso metodológico, matizado con lo epistemológico, para poder descubrir lo que ha estado escorzado en ese recuerdo y que ni el usuario lo sabe, pero tú cuando ya tengas muchos años de experiencia, tú vas a ver aquello que el otro no alcanza a ver de sí y que tú lo empiezas a ver solamente con escuchar el discurso. ¿Se acuerdan lo que decía de Noam Chomsky? Y que hablé de estructuras superficiales del lenguaje, de estructuras profundas del lenguaje y las estructuras de referencia del lenguaje. El mapa no es el territorio. Y los psicólogos, en su ingenuidad, estudian mapa y necesitamos estudiar territorio, estructuras del lenguaje, de referencia, el origen del modo. Y eso es lo que nos tiene en estas terapias reflexivas. ¿Te das cuenta? Que el otro se descubra en el origen de sus modos, pero se ocupa métodos sustanciales, ¿sí?, de corte cualitativo, que estudien la subjetividad, para que el usuario se descubra en sus procesos, en su esencia y en el origen de su esencia. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Bueno, pues ya terminamos con esta entrega el día de hoy. Espero que las vayan juntando como cartitas y las vayan revisando, y vuelvan a revisar la número 1 de este paquete que va a ser la psicoterapia como un hecho bioético, que ya quedamos que iban a ser como 4 o 5 sesiones, no me acuerdo, pues, es lo de menos, en las que salgan, no hay problema. Y luego ya seguiremos con otro tema. Tengo anotados como 40 temas, pero si ustedes ya empiezan a interesarse con temas, podemos ver temático, vida cotidiana o también lo estructural. Aunque este espacio se diseñó, ¿qué creen? Se diseñó para lo estructural. Esa es la cosa, ¿no? Que nos importa y me importa mucho que aprendas la cosa estructural de las psicoterapias, tanto humanistas como las existenciales, y quedamos también que el propio psicoanálisis, todos ellos estudiando la subjetividad. Y entonces me importa muchísimo que estudiamos lo estructural, porque si estudiamos lo estructural, vamos a generar una evolución de la psicoterapia como no te das una idea. ¿Sí? Nomás sí, o sea, a lo mejor puede haber un poco de temorcillo, flojera, así como entrarle a algo que dice, ay, el Alfonso dice que hay que leer, ¿sí? Pero créanme que primero, ¿qué es tu crecimiento? ¿Qué es tu desarrollo personal? Y luego es el crecimiento de tu familia. Y luego ya en tu profesión, el crecimiento de tu usuario. Y si crece un usuario, crece su familia. Esto es impresionante. Hagámoslo. Hay que leer. Hay que estudiar. Vayan haciendo sus mapas conceptuales de lo que van estudiando. Hagan charlas.
junten a 4 o 5 personas y regalen una charla del tema que han leído, ¿sí? Y la misma pregunta de la gente lo van a sorprender y lo van a llevar a inquietarse para leer, leer y leer. Reconozco el costo de los textos, pero créanme, yo tengo muchísimo material en PDF, aunque como escritor siempre defenderé los derechos de autor. También por eso queremos que los libros no sean caros. Y por fortuna Fondo de Cultura Económica tiene material muy, muy barato para nosotros los psicoterapeutas. Reconozco que habrá algún libro que sea muy caro, sí, 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 pero ese pues así como que nos lo regalamos para fin de año, ¿no? Sí, y los demás son libros que tradicionalmente lo vamos encontrando en 150 a 200 pesos. Además, tú debes trasladar de lo que tú tienes como tus honorarios, debes de trasladar algo para tu actualización. Sí, eso es elemental. Un día hablamos también de honorarios. Sí, un día también hablamos de honorarios. Oigan, pues entonces nos vemos en la próxima entrega. Ya saben, tengan su cuaderno, su libreta y por favor, y su pluma, su lápiz, por favor, empiecen a enviar preguntas, déjenlas aquí en el mismo muro, ya sea creo que el muro es análisis trascendental, ¿verdad? Así creo que es el muro. Y si no, no ahí, así, ya me acordé, así se llama la página. Y si no en la página, Alfonso Flores Hernández, en el muro también pueden dejar sus preguntas o en el Messenger, así, Alfonso Flores Hernández. Y yo con mucho gusto voy contestándoles. Cuando veamos que se puede armar un grupo, lo armamos. Lo armamos y podemos hacer convivencia por videoconferencia. Aunque ustedes vean la banderita tricolor ahí, toda mi tarea está enfocada, ya lo saben, a toda la gente de habla hispana, ¿sí? Y la cosa es bellísima cuando empezamos a interactuar con todos, con toda la gente de Latinoamérica, España y Estados Unidos con los terapeutas hispanoparlantes. Oigan, nos vemos entonces en la próxima entrega.